Sí, un poquito me da casi pena de ustedes porque han estado aguantando mucho. Los que estuvieron en la conferencia han estado aguantando algunos días y ahora también mucha información, mucha palabra, mucho tiempo, pero he decidido lo voy a cortar un poquito, aunque es difícil creer a un pastor que dice que lo voy a cortar un poquito, pero sí lo voy a cortar un poquito. Así que tranquilos, pero sí quiero darles un pensamiento, una idea acerca del tema de este día. El tema de este día era libertad y dependencia. Y eso ya suena raro, para mí suena raro. Cuando yo escuché antes a Eddie que decía, bueno, la libertad, pero hay que entregarse, dije, bueno, suena raro, ¿no? Porque parece que no coincide. La libertad significa después yo hago lo que yo quiero. Y ya lo escuchamos eso en esta mañana, de que verdaderamente la única manera de tener una libertad total es dándose totalmente con toda la vida a ese Señor que es el Señor de la libertad, el Señor de la gracia, del amor, el único que puede llenar nuestras vidas de tal manera. Pero entonces yo a veces me pregunto, ¿por qué no es así? ¿Por qué hay tantos hermanos en las iglesias donde no es así? Que aunque proclaman la libertad en Cristo, la cantan. Cristo nos ha dado libertad. Hemos cantado hoy, creo que fue una de las primeras canciones, ¿no? Libertad, libertad, libertad. Y cuando miramos en las vidas, nos damos cuenta que más bien son vidas acabadas, o mejor dicho, para que coincida con el tema, son vidas que todavía están en las cárceles, están de prisioneros. Y en vez de experimentar esa libertad y esa alegría y ese gozo que se puede tener en Cristo por ser verdaderamente libres, experimentamos mucha dificultad, mucho cansancio y muchas veces esos límites, donde vemos que las puertas están cerradas, que muchas veces lo que tenemos en el corazón no es aquello que es lo que el domingo estamos cantando, orando, enseñando, mostrando a la gente. Y quiero solamente hablar un momento de ese problema, de esa cuestión, y tal vez con eso no profundizar, sino volver a la superficie y decir cómo lo que hemos escuchado en este día, en especial en esta mañana cuando escuchamos el mensaje que hemos escuchado, cómo podemos tomar una decisión en nuestras vidas que no sea una más de las muchas, sino una bien pensada y bien tomada para que haga una diferencia en nuestras vidas. Yo creo que es posible, yo creo que sí se puede, y no partiendo de una emoción, no partiendo de una fachada espiritual para que nadie se dé cuenta que estoy mal, sino verdaderamente bajo la gran oportunidad que Dios quiere obrar en nosotros, libertad total, de que seamos personas diferentes, porque en ese momento vamos a ser luz y sal en un mundo que tanto lo necesita. Queremos ser misión, sí, y eso comienza cuando hemos experimentado una libertad total, pero en esa dependencia. Me acordé de una historia que amo mucho y tenía preparado otro mensaje, lo he cambiado. Espero que salga bien. Pero es que el otro hubiera sido demasiado largo, así que he cambiado para que sea un poquito menos largo. ¿De acuerdo? Y es una historia que yo amo mucho, porque me encuentro muchas veces yo en ella. La voy a leer. La encontramos en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 14, desde el versículo 22. Mateo 14, 22 en adelante. Muy conocida. Por favor, cuando la lean no digan, la conozco, me duermo. No, esperen un poquito hasta que empiece ya a explicar y ahí vemos, ¿sí? Mateo 14, desde el 22, dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Y después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. La cámara está enfocada en Cristo y es bien interesante que él ahí ya es el modelo. Porque él era el más libre de todos los tiempos. No ha habido un ser humano tan libre, porque él era 100% ser humano, igual que 100% Dios. No ha habido nunca nadie más libre que él. Y es muy interesante que ya es modelo ahí, ya nos muestra algo muy específico, de que él, aunque es totalmente libre, él vive la dependencia del Padre. Se va a hablar con el Padre. Eso ya es lo primero que podemos aprender en esta historia, antes de todo lo demás. Ahí está el modelo, una libertad total, pero una dependencia total, y no como algo que se contradice, sino que en ese conjunto llena el corazón y hace de nosotros personas que muestran esa libertad hacia afuera y comparten la libertad con los demás. Así que Jesús hace exactamente eso. Pero ahora viene la historia. Ahora dice así. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Y en la madrugada
Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. ¿Ya han visto a alguien caminar sobre el agua ustedes? Yo una vez vi a uno, pero me di cuenta que había piedras abajo, por eso, si no, no hay cómo. Y entonces Jesús caminando por ahí. Y dice que cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados y dijeron, ¿es un fantasma? Y nosotros lo leemos así nomás, pero piensa lo que está pasando. Están viendo algo que nunca antes se ha visto. Están viendo algo que o es un truco, o es un engaño, pero como no había ni computadoras ni nada en ese tiempo, no puede ser. O es algo aterrador. Aquí viene un fantasma, aquí viene tal vez un demonio que me quiere hacer mal. Todo eso es lo que están pensando. Algo no es normal. Bueno, y dice, es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo. No tengan miedo. Y no sé qué han pensado los discípulos. Ahí están todos en esa barca. Y yo les veo a todos en la barca igual que nosotros. Todos en gran parte prisioneros de sí mismo. Prisioneros, por ejemplo, de la opinión de la gente. Yo eso aquí en el Ecuador, no solo aquí, pero aquí en el Ecuador siempre me he dado cuenta. Que hay personas que quieren seguir a Cristo. Hay personas que van a ir a la iglesia, pero a la final viven lo que los demás dicen o piensan. Van de vuelta a la familia, van de vuelta a la casa, a los vecinos, y por la opinión de los demás no viven la vida que Cristo tiene preparada para ellos. Y eso es una cárcel. ¿Sabías que la opinión de los demás es una cárcel? Es una prisión. Y si tú no te liberas, aunque Cristo te abra esa puerta, si tú no sales, vas a quedar en esa opresión de personas y lo que la persona pueda pensar de mí. En ese tiempo cuando vinimos muchas veces era eso, ¿no? Había cartelitos en las puertas que decían, es que aquí somos católicos, que nadie venga aquí, y algo así, un texto así, ¿no? Había una opinión religiosa, había una opinión ética, había una opinión de muchas otras cosas, y por eso la gente que podría liberarse no salía de la prisión, sino ahí se quedaban. La puerta estaba abierta y ellos ahí se quedaban. Puede ser la cárcel, la opresión de la opinión de la gente. Puede ser un vicio. Un vicio puede ser algo que algún momento hemos necesitado para calmar la angustia del alma y que ya no nos suelta. Porque ¿saben qué? Todas aquellas cosas que no son Cristo y que usamos para que calme la angustia de nuestra alma, ya no nos sueltan. Por eso hay vicios. Ya no nos sueltan. Nos tienen ahí encarcelados, igual aquellos que todavía siguen adentro por la opinión de la gente. O tal vez son las preocupaciones mismas que nos tienen ahí encarceladas. Que en vez de poder confiar en el Señor que dice, echa toda tu angustia sobre mí, porque yo me preocupo por ti. Seguimos nosotros preocupando, seguimos nosotros ahí sin ver luz a la final del túnel en el que estamos. ¿Entienden? Todo eso nos tiene amarrados, nos tiene encarcelados. En la barca aquí de los discípulos había otro más. ¿Saben qué? Había uno que amaba más al dinero que al Señor. Y después incluso le vendió por la plata, ¿sí o no? Ahí estaba. Y tal vez en las iglesias, tal vez, yo sé que en las iglesias eso es lo que nos pasa. Hemos escuchado el evangelio, hemos decidido seguir a Cristo. Qué bonita esa canción, una de mis favoritas. Cuando yo conocí al Señor con 7 años, hace muchísimos años, hace 52 años, fue una de las primeras canciones que yo escuché. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hemos cantado eso, hemos experimentado eso. ¿Y qué pasa? Que hay cosas en nuestra vida que seguimos manteniendo en nuestras manos como si fueran lo que necesitamos para seguir viviendo. Y a veces es el dinero, la plata. El tener más, ¿por qué? Porque el otro tiene más. Y es como un campeonato, a ver quién tiene más, a ver quién tiene más plata, más carro, más casa. Y somos capaces de vender nuestra fe, igual que Judas vendió a Cristo, por 30 monedas de plata. Es la cárcel. Eso no es libertad. Eso es otra vez el que Cristo haya abierto la puerta y tú sigues metido en esa cárcel. Así son los discípulos. El Señor está cerca. Está muy cerca de ellos y ellos siguen ahí. Tal vez incluso entre ellos dicen, no salgamos. ¿Saben por qué? Porque hay una tormenta y además, quién sabe, es un fantasma. Y menos mal que esta historia nos muestra un camino diferente. Porque dice así, y eso es bien difícil. Versículo 28 dice, Señor, si eres tú,
respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Qué cosa increíble, ¿no? ¿Ustedes lo hubieran hecho? Yo lo veo a Juanito, ahí estaba Juan también, ¿no? Yo lo veo a Juanito que le dice a Pedro, Pedro, no te metas en eso, tú siempre estás con la boca muy abierta, después fracasas, quédate. ¿Sí o no? Hay otro que dice, no, si nunca se ha visto eso, nunca se ha visto algún ser humano. Bueno, Jesús sí, porque es el Señor, Él sí podrá, pero tú no, Pedrito, quédate a ti, aquí. ¿Saben qué? Si Pedro en esa situación hubiera escuchado a lo que los demás le decían, él se hubiera quedado en la barca y nunca hubiera experimentado la libertad que nadie ante él y hasta ahora ha experimentado, como en ese momento. Así que Pedro lo que hace es decir, yo salgo. Yo salgo y le dice, Señor, si eres tú, si verdaderamente eres el que puedes liberar mi alma de todo eso que estamos viviendo en la barca, entonces llámame porque quiero salir, no me quiero quedar ni un momento más acá. Y ahí empieza. Es un deseo de todo corazón de que las cosas se cambien verdaderamente, que no sea solamente un llamado de atención cada vez que vamos a la iglesia, sino que sea verdaderamente el decir, yo salgo de esta barca, yo salgo de esta cárcel, yo salgo de las opiniones de la gente, yo salgo de los vicios, yo salgo de ese amor al dinero, yo salgo porque hay una libertad verdadera en dependencia de Cristo. Y Pedro hace eso. Y yo le veo a Pedro como él pone su... Sí tienen eso en mente, hay un barco, una barquita, están todos ahí, hay una tormenta tremenda, están las olas, todo eso, y Pedro saca su primer pierna, ¿no? Y los demás dicen, ya le veo, hay otro ahí, ¿no? Hay otro ahí que dice, ya van a ver, ya mismo se ahoga. Porque sabes que muchas veces aquellos que te apoyan en la barca, cuando dices que vas a salir, quieren verte fracasar. Ya vas a ver, si escuchas a esos misioneros que te enseñan la palabra, si abres la Biblia, vas a fracasar. Quieres salir de la barca y los demás dicen, ya vas a fracasar, pero Pedro lo hace. Saca la primera pierna, todo está bien. Saca la segunda, está sentado así al borde de la barca. ¿Sí le ven? ¿Lo ven en su mente? ¿No? Y todos dicen, ya mismo, pero de ahí se levanta. Y Lucas dice, no hay problema, yo vi que hay una madera afuera en el bote, está parado ahí. Ya mismo cae. Porque todo eso con Jesús, porque todo eso que dicen los misioneros, los pastores, los líderes de célula, todo eso es un cuento de chino, un cuento de hadas, pero no es realidad, ya mismo se ahoga. Y ahí pasa lo que tiene que pasar. De que con todo el poder del Señor, Pedro empieza a caminar sobre el agua. Qué increíble, ¿no? Qué envidia, ¿no? Y ahora sí les veo a los que están en la barca todavía, en la prisión, que dicen, ¿por qué no lo hicimos nosotros? ¿Por qué nos quedamos en la barca? Podríamos haber caminado, ¿sí o no? Y hay un momento de envidia antes que fracase. Y ahora, hubiera sido yo, ¿no? El Señor le hubiera gustado mucho. Había algunos discípulos que también estaban muy, muy encarcelados en el deseo de ser los más grandes en el mundo y de tener el mejor puesto en el cielo. ¿Sí se acuerdan? Ellos querían eso. Y ahora están temblando porque dicen, hubiéramos salido nosotros, hubiera sido mucho mejor, pero no han salido. Y Pedro empieza a caminar. Te quiero decir una cosa, hay una realidad, y es la realidad más grande del mundo, que el Evangelio de Cristo, la gracia y el amor de Dios en tu vida, es lo que necesitas para salir de tu cárcel, para salir de tu barca. Y es suficiente, donde no se trata de ti, sino que se trata verdaderamente de lo que Él va a hacer en tu vida y por medio de tu vida. Pero si te quedas en la barca, no lo vas a experimentar. Si te vas hoy de aquí y sigues como siempre, y vas a decir, qué bonito que predicó el hermano Edgar de la entrega, gracias hermanito. Si eso es todo, no va a cambiar nada. Lo que debes hacer es decir, sí, voy a salir de aquello que me tiene prisionero. Y tal vez tienes hoy mismo que hablar con una persona y decirle abiertamente, y Dios va a ser testigo de eso, de lo que es que te tiene amarrado y te tiene ahí en prisión. Saben que es muy importante que confesemos las cosas que nos tienen encarceladas. Y después en oración le digamos al Señor, ahora salgo de la barca, ahora ya dependo de ti.
Ya no de la opinión de los demás, ya no del dinero, ya no de mis angustias, ya no de todo eso, sino ya dependo solamente de ti. Porque la libertad cristiana, la libertad espiritual es siempre en dependencia de Cristo. Y ya sé, ya les veo. Porque ustedes son igualitos, igual que yo y igual que los discípulos que estaban en la barca. ¿Saben por qué? Porque el momento que Pedrito, el único valiente, los otros cobardes, pero el momento que Pedrito, el único valiente, empieza a ver las olas, ¿qué pasa? ¿Sí conocen la historia? Que va hundiéndose poco a poco. Eso sí me gustaría ver. ¿Sí, no? Camina ya por el agua. Primer hombre y último hombre después de Cristo, claro, que caminó sobre las aguas y ahora se va hundiendo. Y otra vez los de la barca que dicen, ¿viste? No funciona. No funciona. Porque sabes que no va a ser fácil. Si tú decides seguir a Cristo con todo tu corazón, si tú decides ponerte bajo la dependencia del Señor, las cosas no van a salir siempre bien. En algunas iglesias se predica eso, ¿no? Tú sigue a Cristo, todo bien. Siempre sanidad, siempre prosperidad, siempre todo bien, 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 bien. Pero ¿saben qué? No es así, porque esa promesa no está en la Biblia. La promesa de la Biblia a veces es esa: vas a pasar por valles de sombra y de muerte. A mí no me gusta estar. ¿Ahí les gusta estar a ustedes? ¿Los valles de sombra y de muerte? A mí no. A mí me gustan las alturas. Ayer estuvimos no sé por dónde era, por allá creo, ¿no? Bien alto, mirando todo Ibarra. Qué lindo es eso. Eso es lo que me gusta, ¿no? Respirar el aire profundo, la alegría, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Pero no me gusta eso. Pero eso es lo que le pasa a Pedro. Él ha decidido librarse, él ha decidido que Cristo le dé la libertad y sale de la barca, camina algunos pasos, todos se quedan con la boca abierta hasta que empieza a hundirse. Y es lo que dice esta historia. Y dice, Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pero ahí pasa algo bueno, y esa es la dependencia. ¿Saben qué? La clave de la libertad en dependencia está en un grito que tiene la promesa de la palabra de Dios. ¿Saben cuál es? Señor, sálvame. Se está hundiendo y él podría haber dicho, a ver, hermanito, sáqueme de acá, tírame la soga, ¿no? Él podría haber visto hacia atrás. Estaba mejor en la barca, igual que el pueblo de Israel. Cuando Dios le sacó de Egipto, ¿qué hicieron? Vuelta a Egipto, ahí estábamos mejor. Pero Pedro hace lo correcto. Y otra vez es modelo para nosotros. Además de salir de la barca, cuando ya se está hundiendo, lo primero que hace es gritar, Señor, sálvame. En Romanos capítulo 10 nos dice eso, que aquel que gritare, aquel que exclamare, Señor, sálvame, el nombre del Señor, él va a ser salvo. Y Pedro lo hace exactamente eso. ¿Por qué? Porque ya es libre de todo lo que dejó. Ya no quiere volver allá. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo a la barca, no vuelvo a prisión. No quiero eso, sino que quiero ser dependiente de el buen Señor de mi vida. Y él grita, Señor, sálvame. Y aunque el Señor le habla, le dice, poca fe, Pedrito. Pero mejor poca fe que nada de fe. Esos fueron los de la barca, ¿sí me entienden? Y el Señor le levanta otra vez, porque el Señor es algo, creo yo, de lo que más le gusta al Señor, es salvarnos, es levantarnos otra vez. Y eso es la dependencia. Que después de haber decidido seguir a Cristo, van a venir tiempos difíciles, también muy buenos, y yo te deseo los mejores del mundo. Yo cuando los tengo doy muchas gracias a Dios. Qué impresionante. El poder estar aquí para mí es un tiempo buenísimo, pero yo conozco también los otros tiempos. Pero he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, y por eso le digo, Señor, sálvame. Y Él lo que hace es hacer eso. Él me estrecha su mano y otra vez me pone sobre una roca firme, sobre sí mismo. De eso se trata, libertad y dependencia. Y ahí termino, no tengo más.